Muy bien, el día de hoy vamos a hablar lo que son los diagramas de flujo, que es la segunda herramienta de diseño de un programa. La primera herramienta eran los algoritmos, que son una secuencia de pasos finitos que utiliza el lenguaje natural llamado pseudocódigo, que no se puede utilizar para programar la computadora porque está en lenguaje natural. La segunda herramienta es esta, la de los diagramas de flujo, que utiliza gráficos para la representación de la resolución de un problema o el diseño de un programa. Estos gráficos reciben el nombre de bloques, ¿ya? Vamos a ver algunos bloques muy conocidos, ¿de acuerdo? Los bloques varían dependiendo de los autores, ¿ya? Hay algunos autores que utilizan cierto tipo de bloques y otros que utilizan de otra manera, pero hay un estándar. Entonces el estándar es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar los bloques y aquí vamos a hablar de la descripción. ¿Qué significa cada bloque? ¿Está bien? Muy bien. Las figuras que voy a dibujar tienen que hacerlas exactamente como las voy a hacer yo. No se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede hacer como sea, ¿ya? Generalmente estos bloques, cuando estamos diseñando, se los hace a mano alzada, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar por el primer bloque, el más importante. Son dos líneas paralelas, ¿ya? Y tiene semicírculos a la izquierda y a la derecha. Este bloque se llama inicio o fin. Sirve para indicar en un diagrama dónde se está empezando el programa y dónde está finalizando. Entonces este bloque, que no es muy grande, debe aparecer dos veces en un programa, al principio y al final. Generalmente en la parte de arriba está el inicio y en la parte de abajo está el final, pero no siempre, ¿ya? Muy bien, el segundo bloque que se utiliza es este, que parece un trapecio, ¿no? Ya saben, una figura trapezoidal, ya es un trapecio. Esta figura representa la entrada por teclado, la entrada, pero por teclado, ¿ya? Por teclado, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen una abstracción de lo que es un teclado, van a ver que de costadito los teclados antiguos eran un poco más gruesitos. Entonces de ahí se ha sacado la figurita de este trapecio. Ya es el costado en realidad de un teclado. Todas las figuras tienen un origen, ¿ya? Nadie se ha inventado las figuras, sino se han creado en base a los dispositivos que tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. El tercer bloque que vamos a utilizar es un rectángulo. Así, es un rectángulo como este. Y este rectángulo va a indicar el proceso. Proceso, ¿de acuerdo? El proceso significa los cálculos, es decir, en este proceso se colocan o se escriben las fórmulas, ¿ya? Las fórmulas vamos a colocar. Luego el tercer bloque, el cuarto bloque va a ser este. Son dos líneas paralelas, tiene un pico recto al lado derecho y uno semicircular al lado izquierdo, ¿ya? No es como sea, tiene que ser así. En algunos diagramas está al revés, también vale, ya en algunos textos. Esto significa salida, este bloque significa salida, pero salida en este caso por pantalla, porque tenemos diferentes tipos de salida. Tenemos la salida por impresora, tenemos la salida hacia un DVD que queremos quemar, por ejemplo, eso considera salida, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro bloque, sería este bloque, que es una especie de rombito, ¿ya? Ese bloque se llama bloque de decisión, ¿ya? Se llama así porque este bloque nos permite tomar ciertas decisiones en un momento determinado, ¿ya? Tiene dos salidas, por si acaso, tiene dos salidas, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos otro, no es parte del bloque, pero tenemos lo más importante que es la flechita. La flechita indica el flujo. Estamos viendo diagramas de flujo. Flujo significa que tiene que tener una dirección el diagrama. No es como el dibujo de una casa, por ejemplo, ¿no? Sino es un diagrama que indica qué paso se va a seguir, luego qué le sigue, luego qué le sigue. Por lo tanto, tiene que haber una dirección. Y la dirección va a estar determinada por la flechita. Entonces, esto significa flujo. Flujo, ¿ya? Eso nos va a indicar entonces la dirección que debe seguir cada uno de los bloques para ir del principio hasta el final. ¿De acuerdo?
Entonces, de esa manera hemos conocido lo que son los bloques de un diagrama de flujo. Son los bloques básicos, ¿ya? Existen más bloques, pero eso lo vamos a ir viendo y añadiendo a medida que vayamos avanzando la lección. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se usan esos bloques en un diagrama de flujo. Primero vamos a aprender a leer los bloques, ¿de acuerdo? Cuando nosotros veamos este bloque, dependiendo de la palabra que colocamos, vamos a especificar su función. Por ejemplo, si el bloque va a decir inicio, entonces se debe colocar aquí adentro inicio. Pero si el bloque significa que está finalizando el programa, entonces dibujamos y se escribe la palabra fin. Así es como se utiliza, ¿ya? No hay más uso para estos bloques, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente bloque. El bloque de entrada, ¿ya? Este bloque, ya hemos dicho, representa la entrada por teclado. Cuando nosotros veamos este bloque, vamos a leer siempre con la palabra ingresar. Ingresar. Sabemos que es ingresar por teclado, ¿ya? Pero vamos a decir simplemente ingresar. Leemos este bloque, ingresar. Si queremos ingresar el valor de A, simplemente se coloca la variable A ahí adentro. Entonces, ¿cómo se va a leer? Ingresar el valor de A. Le estamos diciendo a la computadora, debes ingresar el valor de A. Si yo quiero ingresar otro valor, digamos ingresar el valor de B, tengo que colocar B. Entonces se lee ingresar el valor de B. Pero también se puede representar dos entradas en uno solo. Si yo quiero ingresar el valor de A y B, por ejemplo, como entradas, entonces se coloca así, A, B. ¿Cómo se lee esto? Ingresar el valor de A y B. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar en un solo bloque todas las entradas que tengamos, dependiendo del espacio, ¿no? Si son varias entradas, el bloque tendrá que ser un poquito más grande. ¿Está bien? Ya. Eso en cuanto al ingresar. Vamos a ir a lo que es el proceso. ¿De acuerdo? El proceso es este rectángulo larguito. ¿Ya? Ahora, antes ustedes pueden ver, ¿no?, cómo eran las computadoras. Entonces las computadoras eran así, ¿ya? Teníamos un monitor ahí y la CPU, que llamamos nosotros la cajita, se colocaba aquí abajo, en la parte de abajo era, ¿ya? No eran como ahora que se pone al lado de la computadora. Entonces esto representaba el dispositivo donde se procesaba la información, donde se hacían los cálculos, ¿no? Entonces el rectángulo que estamos viendo viene de esto, ¿ya? De esta forma, de la CPU, ¿ya? Que estaba volteadita. De ahí viene el origen, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se utiliza este bloque? Este bloque sirve para calcular. Entonces, aquí es donde se escriben las fórmulas, nada más. Si yo tengo que hacer un cálculo, por decirla, estoy calculando la suma, que es igual a A más B, entonces esta fórmula, que es el proceso, esto es lo que se coloca aquí. S igual a más B. Si lo que quiero calcular, por ejemplo, es el área de un triángulo de base B y altura H, ¿no? Entonces tengo esa fórmula, ¿ya? Entonces escribiría, pero se requiere de dos maneras. En algunos textos vamos a encontrar que la fórmula, como está en el libro, así también se lo escribe acá. Pero nosotros no vamos a escribir así, vamos a escribir en notación computacional. Esto significaría A igual, arriba no hay suma ni resta, por lo tanto, simplemente se multiplica sin paréntesis y dividido entre 2, ¿no? Abajo ya saben, la regla dice, si la expresión es una división, se encierra entre paréntesis el numerador, si existe suma o resta, aquí no existe, por eso no estoy encerrando. Y abajo se encierra si hay sumas de esta multiplicación o división, y aquí no hay ninguno, por eso tampoco estoy utilizando paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, el bloque de proceso se utiliza para escribir las fórmulas. Nunca van a utilizar para entrada, no vamos a confundir. Ya la entrada, ya saben, es como el trapecio, y este sería el proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, vayamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es de visualización. ¿Ya? Entonces se utiliza así, dos líneas, un piquito recto y uno semicircular acá, ¿ya? Esto vamos a leer como visualizar, visualizar,
visualizar. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nosotros tenemos tres bloques en este momento. ¿Ya? Tenemos el bloque de ingresar. Tenemos el bloque de calcular. Ahora vamos a ver el bloque de visualizar. Así es como se debe leer. ¿Ya? Ingresar, calcular, visualizar. Cuando yo digo quiero visualizar, este bloque tengo que utilizar. Si digo tengo que ingresar, entonces ya saben qué bloque usar. Este bloque así nomás, como está vacío, se lee visualizar. Si yo lo que quiero es visualizar el resultado, por ejemplo, tengo S igual a más B. Esta es la salida. Eso es lo que quiero visualizar. Entonces, si quiero visualizar S en el diagrama, se escribe así. Se pone la variable dentro del bloque. Y se leería ahora visualizar el valor de S. Si yo quiero visualizar un área, por ejemplo, puedo poner A. Entonces, visualizar el valor de A. ¿Ya? Quiero visualizar un volumen. Entonces, puedo poner la variable vol de volumen y estaremos leyendo visualizar el valor del volumen. ¿De acuerdo? Pero también, como en el anterior caso de la entrada, se puede utilizar el mismo bloque para una o más salidas. Por ejemplo, ¿qué significaría esto? A, B. Estaríamos diciendo visualizar los valores de A y de B. En un bloque se puede utilizar también más de una variable indicando que se tiene que visualizar el valor de cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el uso del diagrama de visualización. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver el flujo. ¿Cómo se utiliza el flujo? Simplemente así. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un bloque. ¿Este bloque cómo se lee? Calcular. Aquí tengo un bloque de visualizar. Aquí tengo un bloque de ingresar. Y tengo un bloque de visualizar. ¿Ya? Aquí tengo un bloque de calcular. ¿Ya? Ahora, cuando colocamos flechita entre un bloque y otro bloque, que se llama flujo, eso nos indica la dirección y el orden en el que se deben llevar a cabo los procesos, ¿ya? O las acciones. Entonces, primero significa que este debe llevarse a cabo. Este es número 1. Luego debemos ejecutar esto. Luego se debe ejecutar esto. Luego se debe ejecutar este otro. Y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la manera de usar entonces el flujo, ¿de acuerdo? En algunos textos ya no se utiliza la flechita, simplemente se une así, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces se asume que el diagrama de flujo siempre es de arriba hacia abajo, así que a veces van a ver en algunos textos que ya no se utiliza la flechita, ¿ya? En nuestro caso ya no lo vamos a usar también, porque se supone, decíamos, que es de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Muy bien, vamos a aprender ahora a utilizar ya en el diseño cada uno de los bloques del diagrama de flujo. Para diseñar el diagrama de flujo de un problema, como en el caso número 1 dice, diseñar un programa para calcular la suma de dos números A y B. Y ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Bueno, si no hubiera la fórmula, tenemos que buscar en algún texto, en un libro, en un formulario, cuál es la fórmula que nos trae la solución. Pero si no hubiera en ningún texto, significa que es una fórmula que nosotros tenemos que crear. Ya nosotros como programadores somos creadores de fórmulas. ¿De acuerdo? Muy bien. Para diseñar un programa, vamos a empezar por la estructura secuencial, que es correspondiente a este ejercicio. Primero se debe considerar cuántas entradas, cuántas salidas. Entonces tenemos nosotros A y B, ¿no? Estos dos son las entradas y la suma es la salida. Muy bien, entonces se diseña así. Lo primero que se pone es el bloque de inicio. Así se pone. ¿De acuerdo? Bajamos. ¿Cuál es el primer paso? Nosotros hemos visto que para resolver un problema secuencial es entrada, proceso y salida. Entonces, lo primero que se debe hacer es ingresar los valores, ¿no? Para el problema. Y los valores son 2, A y B. Entonces, vamos a utilizar el bloque de entrada. Este es el bloque de entrada y ponemos dos valores. Estos dos valores son los que deben ingresar al ejercicio, ¿ya?
¿Cómo se lee esto? Ya sabemos. Ingresar los valores de A y B. Es lo primero. Una vez que tengo el valor de A y el valor de B, ya puedo calcular. Para calcular qué bloque vamos a utilizar, eso, muy bien, el bloque que es un rectángulo, ¿no? Este bloque, ya, vamos a utilizar para el cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Es el proceso. Entonces, copiamos la fórmula. S igual a más B. ¿Ya? Entonces tenemos, mire, entrada, proceso. Entrada, ingresar los valores de A y B. Proceso, calcular la fórmula. ¿Y cuál es el tercer paso? La salida. Para la salida es visualizar. Por lo tanto, vamos a utilizar el bloque de salida, que sería este. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar? ¿El valor de A, de B o de S? De S, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se coloca acá. Ahí está. Y esto se lee, visualizar el valor de S. Como ya hemos hecho el programa, ya hemos resuelto, hemos metido los datos, ingresado, hemos calculado y hemos visualizado, entonces nos toca colocar el bloque de finalización, que es semejante al primer bloque, que es un rectito, ¿ya? Así. Y colocamos fin, ¿no? Es a mano alzada, así que no se preocupen si hay algunos defectos en las figuras, ¿de acuerdo? Traten de hacer, pero no hay que perder mucho tiempo, hay que procurar practicar. Entonces ahí vemos la resolución de un problema. Entonces cada uno de los problemas que hemos visto los podemos resolver así. Entonces debe haber dos bloques, ¿no?, de esta naturaleza. Uno para el inicio, uno para el final. Debe haber un bloque de entrada donde vamos a ingresar todos los valores, un bloque de cálculo, de proceso, y un bloque de salida o de visualización. ¿Cómo se lee este diagrama de flujo? Se lee así. Aprendan bien y memoricen. Iniciamos el programa. Ingresamos los valores de A y B. Calculamos S igual a más B. Visualizamos S. Finalizamos. Una vez más, iniciamos el programa. Ingresamos los valores de A y B. Calculamos S igual a más B. Visualizamos S. Finalizamos. ¿De acuerdo? Entonces yo les puedo dar cualquier ejercicio con cualquier fórmula y ustedes tienen que saber diseñar cada uno de los diagramas de flujo para el ejercicio correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el diagrama de flujo y el diseño de los formularios que van a resolver el problema a través de la codificación del mismo? Bueno, es de esta manera, ¿ya? Todo este proceso, todo este cálculo, en realidad el proceso es esto, ¿no? Esto es el cálculo. Vamos a colocar en un botón. Este es el botón calcular, ¿ya? Este es el que va a realizar todo el proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero, para realizar todo el proceso necesita entradas, ¿no? Y para las entradas, entonces vamos al bloque que dice entradas. Vemos cuántas entradas hay. Y por cada entrada se debe colocar un text box, ¿ya? Aquí tengo una entrada para A y una entrada para B, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde vienen las entradas sobre el botón, ¿de acuerdo? Y las salidas, que en este caso es una sola salida, se pone en un text box también, ¿ya? Para la salida. Si hubiera dos salidas, dos text box. Si hubiera una salida como este caso, solamente uno es suficiente. Entonces, así es como debemos determinar. En realidad la pantalla se estaría dividiendo en dos. Arriba, todos los text box para la entrada y abajo todos los text box para la salida. Y este botón es el que realiza el proceso, ¿ya? Cuando hacemos doble clic, programamos, ¿no? Ya saben los tres pasos de la programación. ¿Cuál es? Capturar las entradas, calcular las fórmulas y visualizar las salidas. ¿De acuerdo? Entonces, para cada ejercicio, esa es la relación del diseño en un formulario. ¿Ya? No se olviden. Tenemos entrada, proceso, salida. Las entradas son text box por encima del botón calcular. Las salidas son text box por debajo del botón. Es una manera de identificar, ¿ya? Algunos diseñan de otra manera, pero esta es la manera que vamos a trabajar para mejor entendimiento. Entonces, si yo tuviera 4 entradas, por ejemplo, en el ejercicio de la distancia,
son 4 entradas, ¿no? X1, Y1, X2, Y2, entonces tendrá que haber 4 text box en la parte de arriba. Y hay una sola salida que es la distancia, entonces un solo text box por debajo del botón. Y el botón sería calcular la distancia. En este caso, ¿qué va a hacer este botón? Va a calcular la suma. Pero para eso ya hemos aprendido a hacer el código. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera podemos relacionar el diagrama de flujo a la codificación o al diseño en un formulario, en nuestro caso, en C#. Muy bien, para finalizar, vamos a ver el ejercicio número 10 que dice, se tienen las votaciones de 3 candidatos y calcular los porcentajes sobre el total de votos, ¿ya? Si aplicamos todas las reglas del diagrama de flujo, este sería, ¿no? ¿Cuántas entradas tenemos? 3, que son las votaciones, ¿no? Se ingresan entonces la votación 1, la votación 2 y la votación 3, ¿de acuerdo? Ya. Para calcular los porcentajes de votaciones, lo primero que tenemos que calcular es el total, y el total no es nada más que la suma de estas 3 votaciones. Entonces, para la entrada hemos utilizado este bloque. El total es un cálculo, es una fórmula, entonces utilizamos el bloque de rectángulo, ¿de acuerdo? Luego calculamos los porcentajes, y como es cálculo, también utilizamos rectángulo. Pero fíjense, aquí hay un caso muy especial. Se puede utilizar varias fórmulas en un solo rectángulo para no hacer un rectángulo para cada fórmula, ¿no? Es una manera de abreviar también en el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Y luego que tenemos calculado el total y en base a ese total cada uno de los porcentajes, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Visualizamos el total, ¿no? El porcentaje 1, el porcentaje 2 y el porcentaje 3. ¿Cuántas fórmulas tenemos? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto tiene que haber 1, 2, 3, 4 salidas. Si hubiera una fórmula, una salida. Si hay 2 fórmulas, 2 salidas. Si hay 3 fórmulas, 3 salidas. En este caso hay 1, 2, 3, 4 fórmulas, por lo tanto 4 salidas. ¿Cuántas entradas? 3 entradas, 4 salidas. Ahí tendría que ser el botón calcular. Muy bien. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular primero las entradas. ¿Cuántas entradas hay? Son 3. Las entradas tienen que estar por sobre el botón calcular. Entonces tenemos para la votación 1 un text box, para la votación 2 un text box, para la votación 3 un text box. ¿De acuerdo? Ya, entonces la entrada siempre está por encima del botón. ¿Cuántas salidas hemos dicho? Son 4 salidas. ¿Quién es la primera salida? El total. Luego, ¿qué tenemos que visualizar? El porcentaje 1, ¿no? Porcentaje 1, luego el porcentaje 2 y el porcentaje 3. Entonces, para cada uno de ellos necesitamos un text box, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 4 text box. Y ahí se ve claramente la relación. 3 entradas, 4 salidas. Y este botón calcular es el que va a codificar todo este diagrama de flujo. Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, de esa manera se realizan todos los ejercicios en cuanto a estructura secuencial se refiere, ya en el diseño. Siempre tenemos entrada, proceso, salida, ¿no? No siempre es una entradita, un proceso y una salida. A veces, miren, varias entradas, varios procesos y varias salidas, dependiendo del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden ir trabajando los 10 ejercicios que hemos hecho. Vayan dibujando cuáles serían sus diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Entonces quiero ver eso, pero en forma manuscrita. No se puede hacer utilizando también un programa para diseñar diagramas de flujo, que existen varios, pero lo que yo quiero es que ustedes practiquen a mano, ¿ya? Aprendan a dibujar cada uno de los bloques, hacer estos rectángulos, ¿no? A mano alzadita, ¿está bien? Se pueden ayudar a veces con una reglita, ¿no? Para que salga un poquito mejor. Pero de cualquier manera, tienen que estar bien representados los bloques, ¿ya? Voy a hacer alguna representación de la forma en que no se debe hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjense, este bloque es así, es un trapecio de esta. No se hace así, no se hace así, ¿ya? Tampoco se hace así, ¿no? Tiene que ser exactamente esta forma. Lo mismo esto, ¿ya? No se hace así, ¿no? Tiene que ser un rectángulo perfecto. Y esto, en la salida, no van a ser así. ¿Listo? Ni tampoco hay algunos que hacen así, ¿no? No lo hagan así. Las figuras tienen que ser perfectas en lo posible.
¿ya? Porque tienen un significado, no es cualquier figura, tienen un significado. Si ustedes, por ejemplo, lo vuelven recto aquí, ya cambió de significado, ¿ya? Tiene que ser una curvita. Entonces, cada uno de los bloquecitos tiene que estar bien dibujado, es el único requisito para realizar un buen diagrama de flujo. ¿Está bien? Espero que practiquen.